bienvenidos a nuestra campaña preventiva que no te stalkee el phishing por Adriana Lorena Vargas Valencia y mi persona María José Quintero Piedrahíta. El phishing, gracias a la tecnología y el uso del internet obtenemos información el cual nos beneficia a la hora de las actividades y a nivel personal. Pero no obstante, estamos en peligro constante a los ataques de cibernautas, que esto es para robar nuestra información y demás. Voy a explicar un poco de eso. El phishing, el nombre de él se origina por dos palabras, que es fishing, que es de pesca, pescado, y es con relación al verbo que es pescar algo, buscar algo, y freaking, que viene de la palabra freaky phone, que es experimentar las relaciones de las telecomunicaciones y su funcionamiento, y lo unen para utilizarlo como phishing, que es robar nuestra información. Se conoce que es como el ataque y engaño y fraude de personas como los hackers, el cual buscan beneficiarse de la información tanto a nivel personal o organizacional para obtener cuentas bancarias. También hay personas que lo hacen para obtener acceso a la salud y demás. Esto se considera que es uno de los más comunes y más antiguos utilizados en el mundo de la informática. Existen varios tipos de phishing. El primero es phishing por correo electrónico. Se da mediante personas que nos conocemos, que se hacen pasar por empresas y demás, o publicidad, nos envía algún correo que tenga un enlace o archivo y es malicioso. También se presenta por el phishing por sitio web, que es las ventanas emergentes donde salen miles de publicidades. Esos los crean y también es relacionado mediante software maliciosos, malware y demás, que afectan a nuestro computador, sacando toda la información relacionada con nosotros. También el otro tipo de phishing es phishing o phishing de voz, que es cuando una persona se hace pasar por alguna entidad para buscar nuestra información como la cédula, alguna cuenta bancaria y demás. El smishing también lo envía mediante algunos textos de sigue estos pasos y obtendrás el beneficio. Ahí a la hora de hacer eso, si no es verificable que es un texto maligno el cual buscan acceder a nuestra información bancaria y demás. Y por último están el phishing por redes sociales, que se da a través de WhatsApp, Facebook, Twitter y demás. Esto se presenta mucho porque las personas dejamos abiertos nuestras cuentas y ahí ellos obtienen fácilmente la contraseña, nuestro correo, los estudios, todo. Colocamos cosas que relacionen con nuestro entorno personal, el cual los hace ser fácilmente. A continuación, mi compañera Adriana Lorena Vargas va a exponer un poco más de esto y les va a comentar algunas estrategias y demás. Las siguientes son las estrategias para dar solución a la problemática que nos generan los riesgos informáticos. Nosotros nos hemos enfocado en el phishing. Como primera medida tenemos la identificación de los riesgos informáticos. Por ahí debemos empezar. Luego, como segundo punto, tenemos evaluación de la gravedad de cada riesgo y además priorizar los más importantes, lo que significa que debemos estudiar cuál riesgo es más grave y nos puede afectar más profundamente para así darle prioridad. De ahí viene el tercer punto, que es la debilitación de los riesgos, aplicando medidas preventivas para reducir la probabilidad de que ocurran y además poder controlar su impacto llegado el caso de que estemos en riesgo o estemos siendo afectados por uno de estos riesgos informáticos. Como cuarto punto, tenemos el análisis permanente de los riesgos. Hay que tener en cuenta que la gestión de los riesgos debe ser vista como un proceso continuo. Debe ser permanente, no se debe descuidar en ningún momento, porque sabemos que los riesgos están en constante ataque. Los ciberdelincuentes están totalmente alerta para cualquier descuido que tengamos. ¿Cómo podemos lograr que los riesgos se disminuyan y además que el impacto no sea tan fuerte? Como hemos visto, a través de todas estas estrategias conjuntas podemos crear un plan de acción y prevención sobre todo. Además identificamos cuáles son las amenazas que atentan contra nuestro sistema de información y
que pueden llegar a perjudicar a nuestra empresa o perjudicarnos a nivel personal. Muchos se preguntan cómo se logra la reducción de dichos riesgos. La respuesta es sencilla. Lo ideal, en primer lugar, es intentar por todos los medios reducir la probabilidad de que haya un impacto grave. Podemos capacitar al personal si es en una empresa, tener privacidad en nuestro uso del Internet y correo electrónico, además de instalación de software. Ahora vamos a hablar un poco de la posverdad, que es otro de los riesgos que se masifican en las redes sociales. Se dice que la difusión de la información falsa es el equivalente a la definición de posverdad. El término se usó por primera vez en el 2010 y España lo incluyó en el diccionario de la RAE. La posverdad no es igual que la mentira. La posverdad quiere decir que es una noticia parcialmente falsa o parcialmente verdadera. Según el profesor mexicano Arnoldo Kraus, dice que los estudios recientes que se han hecho han demostrado que el 70% de los internautas tienen dificultades para distinguir entre una noticia falsa y una verdadera. Para concluir las estrategias de mitigación, voy a dejar a modo de reflexión la opinión de Arnoldo Kraus. Nada bueno auguran los tiempos donde lo fatuo y estúpido se viraliza. Televisión, internet y el mundo de los tweets suman mucho. Si a ese conglomerado agregamos miedo, inseguridad e inestabilidad económica, el caldo de cultivo queda servido. La posverdad cuenta con suficientes nutrientes. Es importante que verifiquemos toda información antes de compartirla. Le hemos dado a nuestra campaña de prevención el nombre de que no te stalkee el phishing, ya que stalkear hace referencia a la hora de esculcar o de acechar información de otras personas. Este término es usado frecuentemente entre los jóvenes. Entonces decidimos ponerle este nombre para hacer la campaña más llamativa. El entorno en el que desarrollamos la campaña de prevención de riesgos informáticos enfocada en el phishing fue principalmente en Facebook. También hicimos algunas historias en Instagram y compartimos la campaña por Instagram y WhatsApp. Obtuvimos algunos comentarios en Instagram y WhatsApp, y donde tuvo mayor furor fue en la red social de Facebook. Como pudimos observar, decidimos poner un pequeño escrito llamativo en la publicación de la campaña para que pudieran interesarse de una mejor manera. También está traducida al inglés por si existe algún caso de que se trate de alguien que maneja el idioma. Ahora podemos observar los diferentes comentarios que obtuvimos. Algunos les pareció muy llamativo. Nosotros decidimos estar muy al tanto de cada comentario y responder para que se sintieran más cercanos y tuvieran más confianza. Al principio propusimos que nos contaran algún caso que les hubiera ocurrido con el phishing o relacionado con algún riesgo informático, y algunos dieron su opinión y nos comentaron sus casos cortamente. Lucas Santiago Sánchez nos comenta: es muy importante estar alerta sobre ese tipo de ciberrobos. La tecnología nos facilita la vida, pero si no se tiene cuidado, se pueden correr grandes riesgos. Por eso es tan importante tener esta clase de información. Muchas gracias. Romy Piedrahita dice: excelente, muchas gracias por brindarnos información sobre este tema. Y Carolina Riaño nos comenta: excelente información para evitar caer en estos engaños que cada vez son más comunes. Tenemos el ejemplo del comentario de Adriana María. Dice: yo sufrí un ataque en mis datos personales, tomaron mi información y suplantaron mi identidad para un servicio de internet y TV cable. Pude denunciar, pero aún así quedó la suplantación de identidad. Entonces siempre tratamos de contestar y le dijimos que trataríamos de dar algunos tips para prevenir estos casos de robo de datos y de suplantación de identidad. Samudio nos dice que es un excelente video y que por medio de se puede identificar los diferentes riesgos que hay en las redes sociales y proteger la privacidad, en resumidas cuentas. A quien también le dimos una respuesta para que se sintiera más cercana a la campaña. Daniel Ninco Tamaño nos comenta: valiosa información para tener en cuenta. Muchas personas no conocen del tema y caen en este tipo de situaciones. Muchas gracias. También nos comentaban que el tema no era muy conocido, incluso el término de phishing no se había escuchado, y que les parecía muy interesante que compartiéramos este tipo de tips para que ellos pudieran protegerse y proteger su información. Lady Oviedo dice:
Personas inescrupulosas usan las redes sociales y direcciones de mail para robar nuestros datos personales. Y Julio César Alzate dice, muy buena información, muchas personas desconocen los medios de estas estructuras criminales de los cibernautas y delincuencia electrónica. Invitar a las personas a volverse más prudentes en realizar transacciones bancarias, cajeros. Estaba Jorge Torres, quien nos comentaba que también conocía a algunas personas. A él le ocurrió, pero no fue tan grave como a personas conocidas, en donde tuvieron estafas económicas y tuvieron mayores pérdidas. Warflame nos comenta que conoce respecto a las técnicas del phishing y nos dice que son variadas, en donde hay exposición de nuestra información en entidades bancarias y demás. Entonces le respondemos y también tratamos de interactuar con cada uno de las personas a las que les llegó la campaña y con las que se conectaron. Ahora presentaremos un audio en donde nos respondieron a la campaña que realizamos también por WhatsApp y además unas capturas de pantalla de Instagram y WhatsApp en donde también interactuaron, incluyendo las historias de Facebook y de Instagram. Buen día, mi opinión sobre el phishing es que es muy importante para todos que estemos muy bien informados sobre qué tipo de redes, qué tipo de páginas web estamos visitando, qué enlaces estamos dando, a qué estamos dando autorización. Es totalmente importante para todos que tengamos un conocimiento sobre todos los tipos de asaltos que podamos sufrir en nuestras redes sociales, sea WhatsApp, sea páginas web, es muy importante. Y este video me pareció súper importante ya que todos podemos de alguna forma estar mucho más pendientes y saber qué es el phishing.